Hola, buenos días. Somos Julia Galán y Paco Felip, coautores del libro Realidad Virtual, construyendo el presente del arte, el diseño, la arquitectura y el entretenimiento, que seguidamente os vamos a presentar. Somos profesores en la Universidad Jaume I en el grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y ambos formamos parte del grupo de investigación DACTI, del cual una de las principales líneas de investigación es el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al campo del diseño y el arte. Como veis en esta diapositiva, pues todas las publicaciones que llevamos realizando dentro del grupo de investigación son sobre todo a partir de 2012 que los libros pues, nos hemos ido centrando precisamente en la investigación sobre el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al diseño del arte y es ahora en el 2020 cuando nos centramos en la realidad virtual. El libro destacará además que tiene imágenes con códigos QR que enlazan con los vídeos sobre los proyectos que ejemplifican el uso de la realidad virtual en diferentes campos, lo cual ofrece una información mucho más rica, mucho más amplia de estos proyectos que si fueran simplemente una fotografía impresa sobre el papel. El libro es el resultado del proyecto de investigación Nuevas prácticas en arte y diseño, retos y oportunidades para la innovación. Inmersos en la sociedad de la información, asistimos a un escenario donde las tecnologías digitales se afianzan como instrumentos para la gestión, creación y distribución de informaciones, jugando un papel esencial para el cambio en las actividades sociales, culturales y económicas. La realidad virtual se puede definir como la experiencia inmersiva e interactiva del usuario con un entorno completamente artificial, generado por ordenador, sin tener el usuario ningún contacto visual con su entorno real. El presente libro ofrece un estudio integrador sobre la actualidad de la realidad virtual, analizando el alcance e impacto que está teniendo en 4 campos: el diseño industrial, la arquitectura, el arte y el entretenimiento. A lo largo de estos 4 capítulos se analizan los avances tecnológicos más significativos, las investigaciones más pioneras y destacados casos de éxitos muy recientes que permiten entender mejor el momento actual y las direcciones hacia las que avanza la realidad virtual, invitándonos a tomar conciencia de los retos y oportunidades que esta tecnología nos ofrece. Cedo la palabra a mi compañero y coautor del libro, Paco Felip, para que explique las diferentes aplicaciones de la realidad virtual. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues tal como ha comentado Julia, vamos a detenernos un poquito a mostrar algunos ejemplos de las posibilidades que ofrece la realidad virtual pues en 4 campos, ¿no? Lo que es el diseño de producto, el proceso de trabajo, el marketing y la personalización, la arquitectura, presentación de muebles, patrimonio, restauración histórica, construcción de espacios dispositivos, el arte, herramientas creativas, recreación de obras, todo el tema del museo virtual y del cine inmersivo, y el entretenimiento, los videojuegos, juegos serios, dispositivos de visualización, sean ápticos y multisensoriales. Bien, dentro del campo del diseño de producto, vamos a comenzar mostrando algunos ejemplos y proyectos relacionados con el proceso de diseño, el marketing y la personalización del producto. La realidad virtual, aplicada al proceso de diseño, está siendo usada como herramienta integral, usándose para modelar el producto directamente en el espacio virtual. Al mismo tiempo, supone una forma de agilizar el trabajo colaborativo, permitiendo a varios equipos de desarrollo situados en distintos lugares trabajar a la vez sobre un modelo tridimensional a tamaño real, como si estuviesen observando el prototipo físico en la propia sala de trabajo. Siguiendo estas premisas, la empresa aeroespacial Bell desarrolló un helicóptero en solo 6 meses, cuando normalmente para desarrollar un proyecto de este tipo se suelen tardar años. La realidad virtual, en este caso, permitió a ingenieros y pilotos visualizar un modelo a escala real sin necesidad de fabricar prototipos, de forma que los propios pilotos podían dar opiniones específicas de la nave, permitiendo a ingenieros realizar ajustes y modificaciones de forma bastante rápida. Esto influyó en el flujo de trabajo, permitiendo que se acortaran mucho los tiempos de diseño y ahorrando mucho dinero en el desarrollo. Dentro del ámbito del marketing, la realidad virtual permite estudiar también el comportamiento del cliente en el punto de venta. Por ejemplo, la empresa Kellogg's, de los cereales, realizó un estudio sobre cómo eran percibidos los productos en el lineal de venta del supermercado, preparando un modelado virtual a escala real y utilizando unas gafas de realidad virtual de rastreo ocular. Esto permitió saber en qué lugares de las estanterías se detenía durante más tiempo el ojo del consumidor, determinando así qué zonas podrían ser las más adecuadas para ubicar el envase del nuevo producto. Curiosamente, el estudio reveló que los consumidores compraban más los productos que estaban situados en los estantes más bajos, cosa que contradecía un poquito otros estudios previos que se habían hecho pues, con técnicas más convencionales.
lo cual demuestra que la realidad virtual pues, puede aportar nuevo conocimiento sobre un campo tan interesante como es el del marketing, ¿no? Además de presentar ventajas al integrarse en el proceso de diseño y de ser una herramienta con múltiples aplicaciones en el campo del marketing, la realidad virtual también ha encontrado su espacio dentro del campo de la personalización de los productos, como demuestran iniciativas de empresas bastante conocidas. Tal es el caso de IKEA, cuya aplicación IKEA Immerse permite a los usuarios elegir diferentes piezas de mobiliario de su catálogo y visualizarlas integradas en diferentes espacios virtuales a elegir, con la posibilidad de interactuar también con ellos. Bien, en el ámbito de la arquitectura también hay bastantes usos de la realidad virtual que suponen un cambio de paradigma y que hay que tener en cuenta un poquito a la hora de empezar a plantearse nuevas formas de trabajar. Se utiliza actualmente dentro de la presentación de inmuebles para difundir el patrimonio, ayudar a la construcción y para realizar exposiciones e instalaciones virtuales. El empleo de esta tecnología se ha traducido en el uso de aplicaciones, simulaciones y modelados 3D, mediante los cuales las empresas son capaces de introducir al usuario en una atmósfera virtual que refleja con precisión todos los aspectos y detalles del inmueble. Los recorridos se pueden realizar simplemente interactuando con unas gafas de realidad virtual y la presentación permite tener un primer contacto con el espacio habitable. Esto, claro, resulta de gran ayuda en la comprensión de la propuesta y del proyecto, repercutiendo en la generación de confianza por parte de la persona interesada o del visitante. El ámbito de la restauración de patrimonio histórico también ha visto en la realidad virtual una fuente de beneficios un poquito para su forma de trabajar con la incorporación de las nuevas tecnologías. En el paso del tiempo, las guerras, por desgracia, pues han hecho desaparecer algunos de los edificios emblemáticos que formaban parte de nuestras sociedades. Pero gracias a la realidad virtual, muchos investigadores han visto facilitada su labor en campos de diferente naturaleza, mejorando el mantenimiento del patrimonio que todavía existe y reconstruyendo de manera virtual edificios que ya no existen. Tal es el caso del proyecto de reconstrucción virtual del Palacio de Verano, cerca de Pekín, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde un equipo de profesionales consiguió reconstruir digitalmente alrededor del 60% de las más de 300 hectáreas que componen el palacio, después de haber revisado más de 10.000 archivos y 4.000 planos. Esto realizado con otro tipo de técnicas pues hubiera sido pues, mucho más complicado, ¿no? El poder llegar a trabajar de una forma tan completa un proyecto tan ambicioso. El sector de la construcción ha encontrado también en la realidad virtual la mejor vía de previsión y el control de las variables que forman parte del desarrollo de los proyectos arquitectónicos. Archispace, por ejemplo, es una aplicación con la que poder crear espacios virtuales arquitectónicos, tanto interiores como exteriores, mediante comandos intuitivos y unas interfaces bastante sencillas. A través de unas gafas y unos mandos, el usuario puede construir la estructura externa de los alrededores, utilizando diferentes objetos guardados en la biblioteca de la aplicación que pueden ser utilizados como módulos, lo cual facilita muchísimo pues, la labor de trabajo. En el ámbito de los espacios expositivos, luego veremos más sobre este tema, pero dentro de la arquitectura también se utilizan un poquito en este ámbito. Por medio de la realidad virtual, artistas y promotores han encontrado una nueva forma de difundir el arte, siendo capaces de llevarlo hasta el público de forma pues, bastante sencilla. De esta forma, espacios físicos empiezan a verse trasladados a espacios virtuales. Tal es el caso del proyecto desarrollado por el estudio Icaras como interpretación virtual de la exposición Just Mat, llevada a cabo en la Feria Internacional de Arte Emergente de Madrid, con la finalidad de atraer a los coleccionistas de arte contemporáneo de todo el mundo. En la exposición virtual podrían ser visitadas más de 500 obras, ofreciendo la posibilidad de visualizar los proyectos con detalle, sin necesidad de estar físicamente allí. Bien, dentro del campo del arte, vamos a ver algunos ejemplos de proyectos relacionados con las posibilidades que ofrece la realidad virtual como lenguaje expresivo, su uso para recrear obras que ya existan o crear otras obras nuevas, las posibilidades que ofrece para un museo virtual y su uso para crear nuevos discursos cinematográficos. En la actualidad son muchos los artistas que ya están experimentando con los nuevos lenguajes del arte. Bueno, siempre lo he sabido, ¿no? Con el tema de la realidad virtual, pues mucho más, ¿no? Porque es lo que pasa con todas las nuevas tecnologías, que nada más emergen, pues hay mucha gente interesada en explorar pues, todas las posibilidades que tienen, ¿no? De esta forma pues, se consiguen abrir nuevos caminos y formas de trabajar y de crear, ¿no? A través de herramientas, en este caso como Tilt Brush, desarrollada por Google, el espacio de trabajo se convierte en un lienzo y da la posibilidad al usuario de crear obras en un entorno a través del cual pues, también se puede mover. Con estas herramientas se rompen un poquito los límites físicos tradicionales de la obra de arte, sea dibujada o pintada o esculpida, ¿no?
ya que se trasciende el espacio bidimensional del lienzo para crear un espacio tridimensional y más envolvente. La realidad virtual, por otro lado, también permite la recreación o la creación de obras nuevas que no podrían haberse creado de otra manera, ¿no? Cada lenguaje expresivo tiene su forma de poder dirigir también la creatividad de las personas hacia unos sitios que otros lenguajes pues, no tienen, ¿no? Entonces, la realidad virtual pasa un poquito pues, con esto, ¿no? Son varios, ya bastantes, ¿no?, los museos y demás instituciones que han trabajado en reproducir diversas obras de arte, haciendo lo que en su momento el artista pintó en un cuadro en 2 dimensiones, ahora pueda llegar a convertirse en un entorno tridimensional en el cual el espectador puede adentrarse, creando una experiencia inmersiva, ¿no? Al final de lo que se trata es de, aunque se utilicen referentes de obras que ya existan, intentar pasarlas a un formato inédito, de tal forma que la experiencia de visualizarlas, de compartirlas, de adentrarse en ellas, sea totalmente nueva, ¿no? Eso cambia un poco la forma que tenemos, ya no solo de crear, sino de entender el arte, ¿no? Lo cual es muy interesante también. Más allá de dibujar en 3 dimensiones o de poder recrear obras que ya existan o de crear obras nuevas, la realidad virtual supone una herramienta que permite crear obras diferentes, ¿no?, de forma distinta y que invita al espectador a participar de ellas de un modo pues, distinto también, ¿no? Artistas como muy conocidos, como Marina Abramovic, Anish Kapoor o Olafur Eliasson, han experimentado con la realidad virtual para intentar que sus mensajes de protesta, crítica o concienciación lleguen a las personas de una forma que nunca antes habían experimentado. Hay una serie de obras muy interesantes, muy nuevas, que beben mucho de la forma de trabajar del artista hasta ahora, pero que desprenden un halo nuevo, ¿no?, un aura distinta que puede ser muy interesante, ¿no?, para participar de las obras, explorarlas y vivirlas también, ¿no? También hoy existen diversas iniciativas en museos que buscan trascender el espacio físico para mostrar al visitante obras artísticas en un espacio inmaterial, pudiendo acceder a través de Internet usando únicamente las gafas de realidad virtual. A través de estas plataformas es posible, por un lado, dar a conocer diversas obras sin necesidad de disponer de infraestructuras o de un espacio físico real, teniendo la posibilidad de llegar a un público mayor al no tener la necesidad de acercarse a un espacio expositivo pues, concreto. Y por otro, poder acercar también a las obras concebidas expresamente para ser experimentadas a través de realidad virtual. Ya por último, dentro del arte, el cine siempre ha buscado explorar el potencial narrativo de la imagen en movimiento, construyendo historias y mensajes a lo largo de secuencias audiovisuales. Como en las demás artes, los avances tecnológicos también han contribuido a evolucionar la experiencia del espectador. Dentro de esta evolución, diversos avances han facilitado una experiencia visual más próxima a la real, mejorando la resolución de las imágenes o potenciando la sensación de inmersión. Me acuerdo un poco los primeros intentos del cine 3D, las gafas estereoscópicas y todo aquello pues, que hace unos 10 o 15 años pues, empezó a comercializarse en los cines de hoy en día y que poco a poco pues, bueno, se ha hecho un hueco en el mundo de la industria, pero que está dejando paso a nuevas formas de experimentar el cine de forma un poquito más inmersiva, ¿no? En este sentido, la realidad virtual ahora permite que... Uy, perdón, se nos ha ido un poquito la presentación. Vale, disculpen un momentito. Vamos a ver, retomamos el hilo. Aquí. Vale, muy bien. Es lo que pasa con los directos, que cuando tengamos un teclado delante tenemos un montón de... Hay que estar pendiente un poquito de todo el sonido, del vídeo y tal, al final pues siempre pasan cosas, ¿no? Bueno, pues un poquito lo que comentábamos, ¿no? En este sentido, la incorporación de la realidad virtual dentro del uso de las nuevas tecnologías dentro del ámbito del cine permite que el espectador elija más libremente dónde situar la mirada, ¿no? No es la forma de ver el cine que teníamos antes, con una pantalla estática delante, sino que la realidad virtual permite el poder elegir también el punto de vista, encontrándose el espectador inmerso en un entorno tridimensional artificial y un entorno además cinematográfico, es decir, estás dentro de la película viendo un poquito, eligiendo con tus distintos puntos de vista qué parte de la acción quieres ver en cada momento, ¿no? Lo cual es muy interesante y es algo también un poco inédito, ¿no?, respecto a la forma de experimentar el cine que teníamos hasta ahora también, ¿no?
Todo esto plantea un nuevo mundo de posibilidades en este sector, donde el propio espectador puede llegar a convertirse casi en un personaje más, ¿no? Que no solo observa el desarrollo de la historia, sino que también se mueve por ella y también la siente más cercana, ¿no? Es un poco lo que pasa con el arte también, ¿no? El hecho de poder entrar dentro de una obra tridimensional, el hecho de poder participar de un modo distinto de ella también, ¿no? Bien, y ya en el ámbito del entretenimiento, conviene hablar del potencial que ofrece la realidad virtual en juegos tradicionales o juegos serios, que son educativos, y cómo los actuales dispositivos de visualización permiten avanzar hacia experiencias pues, un poquito más inmersivas cada vez, ¿no? Hoy en día la realidad virtual sabemos ya que ha adquirido un papel relevante dentro del ámbito del videojuego, sustituyendo la pantalla plana por un espacio pues, envolvente, que mejora la experiencia del usuario al incrementar la sensación de inmersión, lo cual pues, tiene muchas ventajas, ¿no? Esta tecnología tiene aplicación en muchos campos dentro de los juegos, de entre los clásicos shooters o los juegos de disparar, ¿no? Hasta juegos pues, serios, ¿no? Con finalidades como, pues, más didácticas, como puede ser la rehabilitación o puede ser la educación, ¿no? Hay muchos ejemplos. Destacamos un poquito que viene a ser pues, algo bastante representativo de lo que está pasando, ¿no? Es el Range, de la empresa Missing Digit. El objetivo de este videojuego es enseñar al usuario pormenores de la mecánica, permitiéndole practicar el montaje y desmontaje de motores y coches sin necesidad de acudir a un taller. Claro, las ventajas que ofrece este tipo de juegos son bastante evidentes, ¿no? El hecho de no tener que desplazarse, el hecho de no disponer de recursos físicos que sean necesarios para poder aprender, el hecho de disponer siempre de la herramienta, de un elenco virtual de herramientas que se ajusten más a lo que puede necesitar el usuario para practicar diferentes situaciones, abre muchísimo las posibilidades a la hora de poder magnificar las posibilidades que pueda tener la persona de poder aprender mejor, más rápidamente y desde cualquier lugar, ¿no? Lo cual, pues, las ventajas que ofrece pues, son muy evidentes, ¿no? Para muchos campos, ¿no? Claro, esto es posible hacerlo con dispositivos de visualización especiales también. Entonces, el tema de las gafas y otros dispositivos, sobre todo las gafas, constituyen hoy en día un componente fundamental en cualquier simulación de realidad virtual, ya sea por la calidad de imagen que pueden aportar, que hoy en día es muy alta, como por su capacidad de detectar el espacio por el que se desplaza el usuario, o bien por su comodidad y versatilidad de conexión. En este sentido, la técnica pues, no deja de evolucionar y ahora mismo pues, hay dispositivos de visualización como este de la imagen, el Quest 2 de Oculus, que acaba de salir hace poquito, que solucionan uno de los problemas más habituales que tenían las gafas de realidad virtual hasta ahora, ¿no? Y es el hecho de no necesitar una conexión externa a un PC para poder funcionar. El tener un procesador interno, el poder tener suficiente capacidad para poder actuar sin ningún tipo de cable, permite al usuario moverse libremente por todo el espacio simulado y eso sin duda va a mejorar la experiencia, aparte de proporcionar sensaciones de mayor inmersión. Ya muchos estudios han hablado de la sensación de presencia como un concepto ligado un poquito al realismo de la reproducción de la escena y a la facilidad que tiene el usuario de moverse en un entorno virtual. Cuanto más natural le resulte al usuario, mayor puede ser la sensación de presencia también. Entonces, el utilizar dispositivos que no tengan limitaciones físicas, que te hagan en todo momento recordar que estás sujeto a un cable y estás en un mundo virtual, todo ello abre o ayuda un poquito al usuario a sentirse más dentro de la escena, a creerse más aquello que está viendo y, por tanto, a disfrutar pues, un poquito más de la experiencia, ¿no? Pese a la gran importancia, sin duda, ¿no? que tienen las gafas en el mundo de la realidad virtual, hay otros dispositivos y accesorios que son igualmente interesantes, ¿no? Y también se han convertido en complementos que a su manera pues, también contribuyen a construir una experiencia un poquito más completa. Tal es el caso del Catwalk Mini, ¿no? por hablar de uno de tantos, ¿no? Un dispositivo pensado para evitar que los espacios pequeños, que suelen ser una limitación al uso de realidades virtuales domésticas, pues puedan ser un problema, ¿no? para disfrutar de experiencias de este tipo. Este dispositivo es bueno, bastante caro, un poquito por su morfología, pero es muy interesante porque es una cinta omnidireccional en la que el usuario puede desplazarse en cualquier dirección del espacio, sin moverse de la plataforma en la que se ubica. Un arnés sujeta al usuario de la cintura y ayuda a que el pie deslice más fácilmente por una base cóncava, vemos en la imagen, simulando poder andar. De esta forma, el dispositivo analiza la posición de los pies para conocer la velocidad de la andada y la sincroniza con la velocidad del personaje del juego, consiguiendo que el usuario tenga mayor libertad de movimiento,
pudiendo saltar, agacharse o inclinarse hacia cualquier lado, ¿no? sin tener que depender un poco de las limitaciones del espacio físico en el cual pues, se esté practicando la simulación, ¿no? Bien, dispositivos como este y como otros muchos, ¿no? demuestran la apuesta de empresas cada vez mayor por crear productos que hagan de la realidad virtual pues, una experiencia más completa, involucrando a más sentidos y mejorando la inmersión del usuario en entornos pues, cada vez más creíbles, ¿no? Claro, pues todos estos ejemplos, ¿no? y otros muchos, ¿no? pues que explicamos un poquito en el libro, nos dicen, bueno, dos cosas, ¿no? Primero, que la realidad virtual ha llegado ya para quedarse un poco en nuestro entorno cotidiano, y nos llevan a extraer una serie de conclusiones que pueden ser muy, muy interesantes, ¿no? a tener en cuenta en la realidad virtual, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Pues después de los casos de enorme actualidad que has puesto, Paco, sobre el uso de la realidad virtual en diferentes campos, pues podemos concluir diciendo que la realidad virtual está redefiniendo muchas de las prácticas actuales en diversos ámbitos, fomentando la interdisciplinaridad y la participación colaborativa, abriendo multitud de disciplinas creativas a otras formas distintas de entenderse y practicarse. Como hemos visto, en el campo del diseño, la introducción de la realidad virtual ha demostrado ser muy útil para utilizarla como una herramienta de dibujo para modelar directamente en el espacio virtual el objeto y también para realizar trabajos colaborativos sin la necesidad de fabricar costosos prototipos. En el campo del marketing, le permite a las empresas mostrar sus productos con precisión sin necesidad de disponer de un modelo físico, introducir variaciones sobre el mismo modelo, cambiando su textura, su color, y simular experiencias para el cliente o construir tiendas en el espacio virtual. En el ámbito de la arquitectura, hemos visto que permite tanto a los profesionales colaborar compartiendo los proyectos de un modo ágil y rápido, como a los usuarios conocer los proyectos arquitectónicos, permitiéndoles realizar recorridos virtuales, difunden la cultura permitiendo acceder al visitante a recreaciones de patrimonio arquitectónico ya perdido, y permite también realizar proyectos de una forma colaborativa a los arquitectos. En el ámbito del arte, hemos visto que es una forma distinta de trabajar, creando un nuevo lenguaje aplicado a los proyectos de arte, se crean de una forma individual o colectiva, y permite visitar espacios expositivos de forma virtual, accediendo a contenidos que de otra forma sería difícil de disfrutar, e invitan al espectador a participar en obras de arte interactivas e inmersivas. Por último, en el campo de los juegos, del entretenimiento, hemos visto cómo el gran avance y desarrollo de dispositivos de visualización, ápticos y multisensoriales está permitiendo crear a los usuarios personalizar sus propios juegos, también y jugar de una forma colaborativa. También en el ámbito didáctico, el uso de los juegos serios está permitiendo formar a profesionales en diferentes campos de una forma muy innovadora. Por último, podemos decir que en plena sociedad de la información nos encontramos con un escenario líquido y tremendamente cambiante, donde las nuevas tecnologías actúan de catalizador de estas transformaciones. La realidad virtual, en continuo desarrollo, demuestra ser una herramienta que puede aportar competitividad a un escenario lleno de nuevas oportunidades. Por último, agradecer muchísimo su atención y buenos días. Bueno, y dar las gracias a la universidad, al Menador, un poquito por facilitarnos las instalaciones y hacer posible esta conferencia en tiempos de pandemia, ¿no? Que siempre es tan complicado, ¿no? El poder disponer de un espacio y, en este caso, bueno, una conexión para poder difundir pues, un poquito estas reflexiones, ¿no? Que hemos querido pues, haceros partícipe de ellas. Y nada, y desear pues, bueno, que os haya resultado interesante y que os haya pues, abierto un poquito la mente respecto a todo lo que es la realidad virtual hoy en día. No se limita únicamente a los videojuegos, como mucha gente puede pensar, sino que tiene un papel muy, muy, muy relevante en muchos otros campos, ¿no? Y como os comentaba antes, pues ha llegado para quedarse y la verdad es que estamos viendo que cada vez se está integrando más en muchas formas de trabajar y de funcionar, ¿no? Y bueno, es un campo muy, muy interesante, ¿no? La verdad es que nosotros, como dentro de la universidad, pues vamos a intentar introducir también un poquito pues, todas estas cuestiones, poco a poco en el alumnado, para que conozcan también pues, todas las posibilidades que tiene para poderse trabajar.
y poder crear con ellas también, el ámbito del diseño sobre todo, que es a lo que nos dedicamos un poquito. Y bueno, pues nada, esperamos que resulte interesante y que más gente, pues después de escuchar un poquito esta pequeña charla, pues se anime un poco a investigar un poquito también sobre todo lo que es capaz de ofrecer la realidad virtual hoy en día, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? para la sociedad y para todos. Nada, y gracias también un poco. Muchas gracias a todos.